Hola nuevamente. En esta oportunidad vamos a hacer la clase número 4 del curso Biología Pesquera. Vamos a complementar lo que aprendimos durante la clase número 3, el tema de lo que es ordenación de la pesca, ¿no? Como vamos a ver ahora, vamos a abarcar el tema de qué es lo que se hace justamente para llevar a cabo una evaluación de la pesquería y lo que se observa a nivel mundial en cuanto a la pesca en nuestros mares, ¿no? No solamente para la parte peruana, sino también lo que ocurre en el tema pesquero en otros países. Queremos empezar con justamente con esta imagen. Y yo quiero hacer una especial hincapié en que verdaderamente todo empieza a partir de una investigación, en realidad. Cuando nosotros queremos saber acerca de un recurso pesquero, lo primero que debemos comenzar a hacer es tomar medidas. Y no solamente tomar medidas pesqueras, sino tomar medidas de la anatomía del pez, en realidad. De hecho, esta es una de las bases de la ordenación pesquera, en realidad. Porque la longitud del pez, como vemos en esta imagen, en este gráfico, es un tema bastante importante. Es tan importante que incluso hay varios tipos de longitudes de los peces. Hay una longitud que se le denomina la longitud total máxima, que va desde la puntita de la cola hasta justamente el borde de la cabeza, ¿no? Entonces, esta es lo que se conoce como la longitud total máxima. Hay una longitud que se le conoce longitud a la horquilla, que es hasta esta parte de acá donde se juntan las dos aletas caudales, ¿ya? Y esta es otra longitud que se le llama longitud a la horquilla, o fork length, como se le conoce en inglés. La longitud máxima estándar es la que se considera solamente hasta el borde del cuerpo sin tomar en consideración las aletas caudales. ¿Por qué es que tomamos estas mediciones en realidad? Lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Porque hay una relación entre el peso y la longitud de los peces. ¿Ya? Si nosotros queremos hallar una fórmula en la cual se relacione el peso y la longitud en los peces, vamos a encontrar una fórmula de este tipo. Siendo el peso W en gramos y la longitud L en centímetros, encontramos una ecuación. ¿Ya? Encontramos dos constantes, la constante A y la constante B. ¿Ya? De tal forma que hay una relación directa entre la longitud del pez y su peso. Pero esta relación no es lineal. De tal forma que, como vemos en la ecuación, hay un exponente, el exponente B. Entonces ya nos imaginamos que no es una relación lineal. Es decir, igual aumenta de longitud, igual aumenta de peso. No es así. De hecho, no es así en ningún ser vivo en realidad, ni siquiera los seres humanos. Como nosotros comenzamos a crecer desde bebitos, desde niños, comenzamos a crecer, sí puede haber al principio una relación directa prácticamente entre la longitud y el peso. Comenzamos a crecer, comenzamos a ganar peso también. Pero llega un momento en que ya no crecemos en la misma medida, pero sí comenzamos a ganar un poco más de peso. Y eso ocurre en todos los seres vivos. No se preocupen, no ocurre solamente en los seres humanos, ocurre hasta en los peces. De tal forma que si utilizamos esta relación, ¿ya? Podemos determinar entonces a qué peso corresponde qué longitudes. Sin embargo, para motivos matemáticos, lo que hacemos es logaritmizamos esta ecuación, ¿ya? Que es una ecuación exponencial, lo logaritmizamos para poder tener una recta. Pero si nosotros vemos en un gráfico, vemos la longitud, cómo aumenta la longitud y cómo aumenta el peso, tiene una función de este tipo, es una función exponencial. Aumenta la longitud, aumenta el peso, pero hasta cierto grado, ¿no? Llega un momento en que aumentando poco de longitud se está aumentando bastante en el peso, ¿no? Y esto es lo que estábamos explicando hace un momento.
Y esto ya está bastante bien documentado, esto ya es parte de lo que es la biología pesquera, ¿no? De hecho, nosotros determinamos justamente de acuerdo a las capturas, ¿ya? Totales, ¿ya? Sacamos una muestra de peces y a estos peces se les mide las longitudes. De tal forma que podemos extrapolar estos resultados, proyectar esta pequeña muestra a toda la captura y saber de toda la captura cómo están las tallas justamente por esta relación, ¿ya? Y esa es una de las bases para la biología pesquera en realidad, ¿no? ¿Ya? Del peso se puede predecir la longitud, pero esto también está en directa relación con la condición del pez, que también es muy importante saber. Conforme el pez está en buena condición o en mala condición, esta relación puede cambiar. De tal forma que si yo tengo esta relación entre la longitud del pez y su peso, esta relación cambia de acuerdo a qué tan bien de condición está el pez. Si está mejor alimentado, obviamente va a haber una mayor relación, ya, peso-longitud. Pero si hay mala condición del pez o de las poblaciones de peces, los peces van a estar, por así decirlo, más delgados, van a tener menos peso a ciertas longitudes. De tal forma que la relación va a estar en este lado de la relación. No va a estar en medio, justo por donde pasa la línea o la función, sino se va a subir o va a bajar de acuerdo a las condiciones del pez. Y lo mismo también se puede aplicar al resto de los seres vivos, ¿no? Incluso los seres humanos. De tal forma que si yo hago un estimado de la abundancia, puedo determinar justamente cómo están esas capturas de acuerdo a la muestra que yo puedo tomar. Ahora, sin embargo, la abundancia también tiene sus métodos de medición. Hay distintas formas de determinar qué tan abundante es un recurso, ya que una vez que yo he determinado su estructura de tallas, lo que tengo que determinar es qué tan abundante es este recurso para poder determinar justamente cómo está toda la población, ¿no? Una vez determinada la muestra y su estructura de tallas, de acuerdo a la relación longitud-peso, y después determinar la abundancia, puedo saber cómo está la población en total. Y sabiendo cómo está toda la población, ya puedo determinar medidas de manejo apropiadas para esta especie, ¿no? Hay distintas formas de estimar la abundancia. La más común de todas es el conteo directo, mediante, obviamente, por ejemplo, como un censo, un registro de árboles en un bosque, etc., ¿no? Sin embargo, en el mar, esto es un poco complicado. No podemos determinar justamente un conteo directo de todos los peces de una población, porque los métodos son bastante engorrosos en el mar, ¿no? Si vamos a un bosque, siempre podemos contar, si tenemos el tiempo y la cantidad de personal necesario, podemos determinar el conteo directo de todos los árboles de un bosque, ¿sí? Pero en el mar es un poco más complicado, ¿no? Ya, entonces necesitamos, por ejemplo, métodos de muestreo para determinar justamente la abundancia, ¿no? Los más comunes son los muestreos aleatorios, ¿ya? Saco varias muestras aleatoriamente en varias partes de un área conocida y estimo una abundancia aleatoria, ¿no? de los especímenes que viven allí, y lo proyecto a toda el área analizada, ¿no? Hay otros métodos también basados, por ejemplo, en la captura y recaptura de especímenes. Cierta cantidad las capturo. O sea, de una población total capturo una parte y a esas las marco y las vuelvo a soltar. De tal forma de que después de un tiempo que ya considero que esta muestra se ha combinado con toda la población, vuelvo a hacer una captura y determino cuántas de esas capturas son las que están marcadas y cuáles son las que no están marcadas. Y de esta forma puedo ver una relación entre lo que he capturado y la población total de acuerdo al porcentaje de individuos que están capturados y no capturados, ¿no? Entonces es un método de estimación de abundancia también indirecta, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer tampoco mucho en el mar, porque siempre tiene que hacerse una evaluación indirecta, ¿no? Ya que el conteo directo es prácticamente imposible. De tal forma que lo que yo necesito tener al final son datos de densidades absolutas o densidades relativas, ¿no? Una densidad absoluta es el número de individuos por área, por unidad de área, o también por unidad de volumen. También en el tema marino hay que tomar en cuenta que
no es área, no estamos hablando de la parte terrestre, sino que debemos orientar hacia la parte volumen, porque obviamente el mar está en 3 dimensiones, ¿no? En cuanto a la densidad relativa, es mucho más útil para la parte pesquera porque podemos determinar el número de organismos comparado con diferentes áreas. Podemos determinar áreas donde hay una densidad mayor y hay zonas donde hay una densidad menor, ¿no? Y esto nos ayuda al final en el estimado total de la abundancia, ¿no? La densidad absoluta es muy difícil de determinar ya que los individuos tienen distinta distribución. Y en realidad la densidad absoluta no es solamente importante para la conservación y el manejo, ¿no? Porque necesitamos siempre el tema de que necesitamos una cifra total, ¿no? Pero sin embargo, en el mundo real, lo que se determina mucho más cercano a la realidad es la densidad relativa, ¿no? Ya que siempre hay zonas con mayores abundancias, hay zonas con menores abundancias. De tal manera que si nosotros determinamos la abundancia de las poblaciones, podemos determinar también los parámetros poblacionales que afectan la densidad de la población. Si yo tengo la densidad de la población, ¿ya?, en el cuadrado del medio, ¿qué parámetros poblacionales son los que verdaderamente afectan a esta población? Básicamente, cuántos individuos están naciendo y cuántos están muriendo. Obviamente, a una densidad de la población, cuanto más hay natalidad, más densidad de la población. Cuanto más mortalidad hay menos densidad de la población. De tal forma también que la inmigración y la emigración también es importante, ¿no? Cuanto más inmigra hacia una zona, la densidad de la población va a aumentar. Pero cuanto más emigran, ¿ya?, de esa población hacia otras zonas, obviamente la densidad también va a variar. También es importante, eso también es importantísimo determinarlo para poder determinar las abundancias totales de las poblaciones de peces. Un estimado de la abundancia relativa de las especies es la captura por unidad de esfuerzo. Esto lo hemos visto ya un poquito, hemos hecho alguna referencia en la clase pasada. Sin embargo, ahora estamos asociando la captura y el esfuerzo. De tal forma que si yo tengo una captura por unidad de algún tipo de esfuerzo de los que ya hemos mencionado, podemos decir que la abundancia está en relación directa con la captura a una unidad de esfuerzo determinada, ¿no? Es decir, cuando un recurso es más abundante, tengo más captura por unidad de esfuerzo. Entonces, la captura por unidad de esfuerzo es una forma relativa de abundancia en realidad, ¿ya? Obviamente, bajo ciertas restricciones. Como hemos mencionado en la clase pasada, si hay más esfuerzo, poco a poco aumento el esfuerzo, van a haber cada vez menos capturas, porque estoy ya comenzando a depredar. Entonces, esto es relativo, esto hay que tomarlo mucho con pinzas y con mucho cuidado, ¿no? Entonces, lo que se conoce como captura por unidad de esfuerzo simplemente es un tema pesquero, es un tema que nos ayuda a ajustar las fórmulas, nos ayuda a ajustar nuestros resultados para poder determinar justamente la abundancia de las especies pesqueras, ¿no? Entonces, como un índice de abundancia relativa, se puede decir que hay ciertos supuestos asociados a este índice, ¿no? Se origina obviamente del supuesto de proporcionalidad entre la captura por unidad de esfuerzo obtenida por una embarcación y la abundancia promedio de este recurso. Cuanto más abundante es, más captura por unidad a la misma unidad de esfuerzo. Cuanto menos abundante es este recurso, voy a tener menos captura a la misma unidad de esfuerzo, ¿no? Entonces, esta relación de proporcionalidad se expresa con esta ecuación, donde C representa la captura, ¿ya?, realizada por la embarcación o embarcaciones, ¿ya?, en un año determinado, en un periodo de tiempo determinado como J, ¿ya? F corresponde al esfuerzo de pesca, ¿ya?, generalmente representado por el tiempo de búsqueda, etcétera, cuántos viajes se hacen, etcétera, ¿no? Y Q es el coeficiente de capturabilidad, ¿sí? Entonces, la captura por unidad, la captura va a estar en relación, ¿ya?, con el esfuerzo de pesca, más esfuerzo, más captura, con la población total, ¿ya?, con la abundancia del recurso y con un coeficiente Q, que es el coeficiente de
capturabilidad. ¿A qué se refiere este coeficiente de capturabilidad? Cuanto mayor es ese coeficiente de capturabilidad, más capturable es la pesca, es el recurso, ¿ya? Porque hay también variaciones en qué tan accesible es el recurso a la pesca. Hay temporadas en las cuales es más accesible, hay temporadas en las cuales es menos accesible, ¿no? Por ejemplo, si quiero salir a pescar en un día que está el mar súper movido con mucha corriente, voy a tener menos capturas. Pero si voy a pescar en un día que está el mar calmado, voy a tener más captura. Entonces, voy a tener una relación directa con la accesibilidad al recurso. Y esta accesibilidad me la da este índice Q. Obviamente, esto ya es mucho más, las matemáticas detrás ya se escapa un poco al motivo de este curso. Sin embargo, es importante saber de que la captura está en relación directa, la captura por unidad de esfuerzo está en relación directa con la abundancia. ¿Cómo se relacionan esta fórmula de aquí? Ahora vamos a entrar al tema de la pesca en el mundo. La pesca en el Perú no es la única zona de pesca que hay en el mundo. Así como en el Perú, frente a nuestras costas, también tenemos una pesca bastante importante en otras zonas del mundo, ¿no? Sobre todo en la zona de Canadá, por ejemplo, en Namibia, en África, en China, en el sudeste asiático, por ejemplo, ya tenemos zonas de pesca bastante importantes. En la zona frente a Canadá y Groenlandia, por ejemplo, se pescan bastante los bacalaos y las centollas, por ejemplo, ¿no? En la zona del sudeste asiático, mucha pesca también. En el mar de China, en el mar de Japón, en el sudeste asiático también se pesca, son zonas de pesca bastante importantes a nivel mundial. Los países pesqueros por excelencia son China, Rusia, Estados Unidos, Japón, España, Chile y hay que decirlo también Perú, ¿no? Sin embargo, si hablamos de pesca en absoluto, somos un país bastante importante en cuanto a la pesca, pero en cuanto a dividendos, a ganancias, beneficios económicos, todavía nos falta explotar el tema de los productos agregados, ¿no? La mayor parte de la ganancia de nuestra pesca, a pesar de la abundancia, se va solamente a la producción, casi exclusivamente de la producción de harina de pescado. Otra sería la historia si es que estos productos, por ejemplo, se industrializan para consumo directo, ¿no? En la forma de conservas, en la forma de enlatados, etcétera, ¿no? Congelados, de tal forma que podríamos nosotros aprovechar mucho mejor nuestros recursos pesqueros, ¿no? Así como hay una zona de pesca en el Perú, también como hay otra zona de pesca en el mundo, la FAO ya ha dividido todo el océano en zonas pesqueras, de tal forma que a nosotros nos corresponde esta zona de acá, el Pacífico Sudeste. En esta zona de acá es donde las estadísticas pesqueras son dadas en la página web de la FAO. Si ustedes tienen interés en saber cómo está la pesquería, no solamente peruana, sino a nivel mundial, entren a esta página de acá, www.fao.org, y van a encontrar los datos de las estadísticas pesqueras por áreas de pesca, ¿no? Específicamente para la zona de Perú y Chile tenemos la zona sudeste, Pacífico Sudeste. Ustedes entran acá en los links de cada una de las zonas pesqueras de la FAO y van a encontrar la cantidad de información que tiene la FAO y que colecta desde hace varias décadas, ¿no? Hay que mencionar también de que cuando nosotros analizamos estos datos de las estadísticas pesqueras, nos vamos a encontrar con varias especies que incluso han sufrido mucha sobrepesca, ¿no? Ese fenómeno empezó desde el siglo XIX con las capturas de ballenas. Las ballenas estuvieron a punto prácticamente de desaparecer. Focas de las cuales se extraía, por ejemplo, el aceite, la grasa para poder hacer velas o productos para iluminar las ciudades. Prácticamente determinó casi la desaparición de las ballenas, ¿no? Y sin ir muy lejos, el tema, por ejemplo, del bacalao en Europa, las sardinas en California, estuvieron al borde prácticamente de la extinción en el siglo XX, ¿no?
Definitivamente esto es un escenario que no queremos para nuestro país, por eso es que el tema de la ordenación pesquera es importantísimo. Debemos saber de que todas las restricciones que se dan en la pesca tienen un motivo y tienen una razón de ser. Asegurar de que la pesca sea sostenible y de que haya pesca y recursos pesqueros durante los siguientes años, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y nietos. Sobre todo tomando en consideración de que la zona pesquera de las costas de Perú y Chile son de mucha importancia por sus niveles de capturas, ¿no? Ya lo vemos acá, en este mapa de la FAO justamente también, vemos que la zona de Perú y Chile son catalogadas como muy importantes, ¿no? En cuanto a niveles de capturas. Prácticamente comparables con las zonas del mar de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo de saber y porque es importante proteger. Es importante saber de que nuestro esfuerzo y todo el tema del trabajo que hace el sector y sus instituciones y los órganos de control y vigilancia, etcétera, no es suficiente si no tenemos nosotros una conciencia de conservación. Nosotros debemos saber de que conservando aseguramos el alimento del futuro, ¿no? Entonces, este curso espero que haya sido de su agrado y tomar en consideración también todo el tema de la conservación y de que conocer nuestros recursos nos hacen conservarlos mejor. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta la próxima.